Capítulo 7. Momentos robados. Esteban llegó a la plaza más temprano de lo habitual, como si sintiera que el banco en el que compartían sus notas tenía ahora algo de suyo, un lugar sagrado y discreto que protegía las palabras y emociones de dos personas que, sin haber cruzado miradas, estaban compartiendo una intimidad que iba más allá de lo que él mismo podía comprender. Se sentó y dejó la vista perdida en los árboles, sintiendo que ese espacio se había vuelto una especie de refugio, donde sus pensamientos y esperanzas dejaban de parecerle insignificantes. Abrió la nota de ella con una expectativa nueva, como si al leer sus palabras él también pudiera encontrar respuestas a sus propias preguntas. Esta vez las palabras de ella eran como un susurro que resonaba en su mente, llenándolo de una calma extraña. A veces, mientras camino, pienso en lo peculiar de esta amistad sin rostro, en lo irónico de conocer tanto de alguien sin siquiera saber cómo es su sonrisa o cómo resuena su risa. Estos mensajes que compartimos son como pequeños destellos robados del tiempo, como si hubiéramos encontrado una manera de ser amigos en secreto, sin importar el nombre o la forma. Siento que, de algún modo, estamos compartiendo esos momentos robados de nuestras vidas, instantes que quizás no habríamos compartido con nadie más. Esteban se sintió vulnerable al leer esas palabras, como si de pronto alguien hubiera logrado poner en palabras lo que él también había sentido. Ese sentimiento de estar compartiendo algo privado, algo que no debía pertenecer a nadie y que, sin embargo, les pertenecen a ambos. Esteban empezó a recordar esos días en los que, antes de encontrarse con sus cartas, caminaba sin rumbo por la ciudad, sintiéndose ajeno a todo, como un espectador de su propia vida. La correspondencia con ella había cambiado eso. Ahora esos paseos tenían otro propósito, un sentido, una conexión con alguien que había estado viviendo en la misma orilla de la soledad. Decidió responderle abriéndose aún más en su mensaje, como si el banco y el papel fueran sus confesores. Siento lo mismo. A veces pienso que estas palabras son como pequeñas luces en la penumbra, que iluminan brevemente las sombras de nuestras vidas. Me he sorprendido a mí mismo anticipando estas notas, deseando saber qué pensaste, qué sentiste en los días que pasaron. Es curioso porque es como si cada palabra tuya fuera un fragmento de un momento robado, uno que parece solo nuestro, un secreto compartido en esta plaza, lejos de las miradas de los demás. Me pregunto si, de alguna forma, estamos logrando salvarnos del tiempo con estos mensajes. Esteban dejó la nota y se alejó como siempre, pero esta vez con un peso distinto en el corazón, un peso agradable, lleno de la conciencia de que esas palabras habían dicho algo que siempre había querido expresar y que, al fin, parecía haber encontrado un lugar donde ser oído. Los días se le hicieron largos, y aunque en algún momento le asustaba la intensidad de lo que sentía, no podía evitar regresar al banco con el ansia de seguir robando esos momentos, de seguir construyendo un refugio compartido. La respuesta de ella llegó al día siguiente y al leerla, sintió que el universo estaba revelando verdades invisibles. A veces imagino que estamos robándole minutos al tiempo, que estas palabras que dejamos en el banco son como notas de un concierto secreto. No sé si alguna vez nos cruzamos en la plaza sin darnos cuenta, o si alguna vez vi tu reflejo en una ventana, pero no importa, estos momentos que hemos robado, aunque no los tengamos esencialmente, son reales para mí que, de cierto modo, hemos creado un rincón invisible en el mundo, donde no existe la soledad ni el pasado, solo el presente compartido en estas palabras. Esteban leyó esas líneas una y otra vez, sintiendo que las palabras de ella se habían entretejido con las suyas de un modo imposible de separar. ¿Era esto lo que había estado buscando durante años? Alguien que entendiera la necesidad de vivir en esos fragmentos de tiempo, de atesorar momentos que parecían insignificantes, pero que en realidad sostenían el peso de una vida. Decidió responderle abriendo su corazón como pocas veces lo había hecho antes. A veces me sorprendo pensando que, aunque no nos conocemos, ya hemos compartido más que muchas personas que he tenido cerca toda mi vida. Me gusta imaginar que en algún rincón del tiempo, estos momentos que robamos son eternos, que hemos creado un lugar donde podemos ser nosotros mismos sin miedo, sin necesidad de explicar nada. Es extraño porque mientras más hablamos, más siento que hemos sido amigos desde siempre, como si, de algún modo, nuestras soledades estuvieran predestinadas a encontrarnos. Esteban dejó la nota y se alejó, pero esta vez sintiendo que el vínculo entre ambos no era un mero accidente, sino algo que los había estado llamando desde mucho tiempo atrás. Su corazón estaba lleno de una esperanza nueva, una fe en que quizás, al final, la vida tenía maneras misteriosas de conectar a las almas solitarias. Los días continuaron, y en cada mensaje sentí como compartían momentos cada vez más íntimos.
La próxima carta de ella era un reflejo de ese sentimiento. Es curioso, pero me doy cuenta de que empecé a esperar estos mensajes con una ilusión que no había sentido en mucho tiempo. Creo que el tiempo nos ha jugado una broma, porque mientras más hablo contigo, menos me importa saber cómo luces o cómo es tu voz. Me doy cuenta de que no somos solo dos personas solas que, de algún modo, encontraron un espacio en el mundo que les pertenece, un lugar donde podemos hablar sin miedo, donde los momentos robados no son solo instantes pasajeros, sino pequeños actos de pertenencia. Esas palabras resonaron en Esteban con una fuerza inesperada. Era cierto. Se había acostumbrado tanto a esos intercambios que ahora parecían necesarios, como si en cada palabra encontrara algo de sí mismo que había estado buscando. Esa noche se sentó en su casa y comenzó a escribir su próxima nota con la certeza de que, aunque el miedo y la incertidumbre existieran, el simple acto de compartir esos momentos robados le daba fuerzas para enfrentar los días con otra mirada. Quizás lo que más nos asusta no es la soledad, sino el vacío de los momentos no compartidos. A través de nuestras palabras, me doy cuenta de que existen espacios en el tiempo que solo se llenan cuando alguien los reconoce con nosotros. Tal vez es un acto de valentía, el más grande de todos, dejar que alguien nos vea en esos momentos robados, permitir que alguien conozca nuestras sombras y nuestras luces. Creo que hemos creado una pequeña eternidad en estas palabras. Esteban sintió que en ese intercambio, estaba encontrando un propósito que iba más allá de la búsqueda de compañía. Descubría en esos momentos robados una verdad, que a veces, la conexión más real no necesita de nombres ni de rostros, sino simplemente de un lugar donde las almas puedan encontrarse y reconocerse, lejos de los juicios y las expectativas. Y así, entre palabras compartidas en el banco de la plaza, la soledad de Esteban comenzó a convertirse en algo distinto, en un espacio donde los momentos robados se transformaban en una compañía que trascendía la distancia, la apariencia y el tiempo mismo.